brevemente vamos a ver las diferencias. Muy bien. Bueno, para terminar de ver lo que es Fiat, Fiat después de con Code 2 empezó a venir con otro tipo de transponder, en vez de ser ya el famoso, digamos, 48 criptos de vidrio, empezó a venir con un ID46, como pasa con Renault, como pasa con Peugeot, donde tiene una precodificación, ¿sí? Y el procedimiento es muy similar a lo que nosotros fuimos viendo incluso con ID48, nada más que no hay words, ¿sí? Que lo más difícil que tenía esto era justamente con los words. Por ejemplo, esta fusibilidad que ves ahí es para los primeros Fiat 500, y hay versiones que son diferentes en el formato, pero siempre es lo mismo, ¿no? O sea, la unidad de control va a ser o el cuadro de instrumentos o una body computer. Sin importar cuál de los dos sea, donde se ve en un esquema eléctrico a ver dónde va conectada la antena. Bueno, si va conectada al cuadro de instrumentos, el cuadro de instrumentos es la central de inmovilizador. Y ya son hoy en día todos multiplexados, o sea, trabaja por red CAN, la comunicación con la EQ de motores a través de dos cables que son la red CAN y van al conector OB2 también. Entonces, por un lado también se simplifica, ya que, o sea, se hace partícipe incluso al escáner dentro de la red de comunicación entre módulos y es mucho más rápido. Hoy en día Fiat utiliza, el escáner que utiliza es el WITEC, ¿sí? De Mopar, de Chrysler, y con el escáner haces todos los procedimientos de programación de llaves. Muy bien, vamos a arrancar entonces con otra marca. Dejamos de lado a lo que es Fiat, ¿sí? Que hace rato tenemos que haber dejado, y arrancamos con Renault. Bueno, los primeros sistemas de Renault vinieron con el famoso telemando de infrarrojo, se llamaba TIR, transmisor infrarrojo, que venían los Laguna, Clio, Renault 19, Renault 21, Twingo, donde en la llave, en la cabeza de la llave, veías que había un LED que era de tipo infrarrojo, esos que son medios violetas. Y había que estar apuntando al espejo retrovisor, donde había un sensor de infrarrojo, como los mandos de los televisores, ¿sí? O sea, es el mismo método de transmisión de, en este caso, un código para la apertura de puertas y aparte desbloqueaba al sistema inmovilizador. E incluso esos sistemas inmovilizadores vinieron los primeros Megane, ¿sí? Que es el telemando infrarrojo TIR para Megane con fusiblera USEVIC, Megane y CENIC también, ¿no? USEVIC era la primera fusiblera electrónica de los Renault, una fusiblera bastante grande que tenía varias funciones y entre ellas la función de inmovilizador. O sea, lo que realmente desbloqueaba el sistema no era un transponder, sino un telemando, una cabeza de llave, con transmisión del código de la llave del tipo infrarrojo. Luego ya empezaron a venir los sistemas con transponders, lo que conocemos hoy en día, y uno de esos primeros sistemas fue el módulo BMT, Boutier Multitemporizateur, ¿sí? Caja multitemporizadora, cajetín le dicen las traducciones en español, que vino en Clio, Kangoo, Megane, la Master, ¿sí? En varios vehículos, es más. Si hablamos de autos un poquito más nuevos, Sandero, Logan, podrían llegar a venir en las primeras versiones con este módulo, que era un modulito que tenía como función principal el inmovilizador, podía o no tener mando a distancia, podía o no tener cierre centralizado, y se llamaba multitemporizador porque manejaba también la luz de interior, donde se podía configurar que esa luz se apague con el tiempo, o sea que vos abrías la puerta, la luz interior se prendía, cerrabas la puerta y la luz quedaba prendida un lapso de tiempo y después se apagaba. E incluso se podía configurar que esa luz
tenga una atenuación, o sea, después de ese lapso de tiempo, que luego se vaya desvaneciendo progresivamente, o no, que directamente se apague. Entonces, como era temporizada, se lo llamó central multitemporizadora, pero en realidad es la función principal, es el inmovilizador. Así que lo vamos a ver. Bien, perfecto. Hay de esas cajitas de inmovilizador que tienen un conector celeste, que después ya vienen las UCH. UCH significa unidad de control de habitáculo. Que bueno, ahí se agrupa varias funciones, por ejemplo los giros, cosa que en el módulo multitemporizador no manejaba los giros, simplemente apertura de puertas, plafón interior, más le podía llegar, bueno, tanto al módulo BMT como al UCH, la velocidad del vehículo. O sea, el sensor de velocidad del vehículo llegaba a este módulo porque tenía la función de cerrar las puertas cuando el vehículo se ponía en movimiento. ¿Sí? O sea, cuando ya la central de inmovilizador, bueno, en este caso el módulo BMT o la UCH, detectaba velocidad del vehículo, a los segundos te cerraba las puertas. Que eso también lo podías configurar. Ahí empezaron a venir, bueno, la UCEVIC también venía ya con funciones configurables. Así que bueno, vamos a encontrar para Megane y Scenic una UCH, que vamos a ver cómo es, que ya se manejaba con tipo de inmovilizador por transponder. Un poco más, estamos hablando de Megane Scenic, sería el Megane 1 fase 2, el que venía con UCH 1. Con UCB que venía el Megane 1 fase 1. Y después el Clio 2 ya viene con UCH, que es una cajita sin fusibles. La UCH del Megane venía con un panelcito de 5 o 6 fusibles. Y la UCH de Clio, la unidad de control de habitáculo del Clio, Sandero, Logan, Duster, ya es una cajita sin ningún tipo de fusible, ¿sí? Mal llamada fusiblera electrónica. Y en ese caso, bueno, lo que fueron haciendo es agregar más funciones a ese módulo, donde ya en esta lista de sistemas, ya en el sexto, séptimo y octavo, son arranques con tarjeta. Vos podés tener un Renault Laguna que es arranque con tarjeta o con llave, un Megane, los Megane 2, por ejemplo, vinieron, que eran multiplexados, venían todos con arranque con tarjeta, por lo menos en la Argentina. Pero el Fluence ya puede venir con una fusiblera que es para arranque con tarjeta o con arranque con llave con transponder. Y al Fluence en realidad ya no se lo llamó UCH, sino se lo llamaba un módulo BCM y ese nombre permanece hasta el día de hoy. O sea, hubo una fusión de Renault con Nissan y en ese momento, bueno, ya las arquitecturas electrónicas de las marcas fueron tomando un nombre. Y a medida que fue pasando el tiempo, tuvimos cada vez más funciones dentro del mismo módulo. Ya Laguna, Megane 2, bueno, Fluence, la Coleos, bueno, puede ser algún Clio. Acá en España hay mucha cantidad de Clios con arranque con tarjeta, cosa que, por ejemplo, en Argentina, no sé si en Antonio ya en Perú, hay Clio con arranque con tarjeta. Pero se basa siempre en un mismo principio que nosotros vamos a ver. Entonces vayamos por parte. Bueno, sistemas antiarranque TIR. TIR significa transmisor infrarrojo, código fijo para vehículos a nafta, gasolina. Y había diferentes generaciones. Esto lo vamos a ver por arriba rápido porque estamos hablando de autos de los años 90, ¿sí? Solamente el Megane. Bueno, lo mismo pasa pasó en Argentina, ¿no? O sea, los Clio no venían con arranque con tarjeta, no sé si hay alguno. Los Fluence, que en realidad es el Megane 3, ¿sí? O sea, tiene la arquitectura del Megane 3 el Fluence. Esos podían venir tanto con arranque con tarjeta como arranque con llave. Y esto que muestra en la primera parte del apunto se refiere principalmente
a los sistemas de transmisor de infrarrojo de los años 90, 96, 97, 97, hasta el 97, pues ya 98, por ejemplo, que apareció el Megan, por lo menos en Argentina, ya empezó a venir con arranque con transponder. Y estos sistemas TIR podían venir incluso en los Laguna, que tenían comando por voz también, no comando por voz, sino que tenías a la fusiblera que emitía junto con el cuadro de instrumentos un conjunto de señalizaciones audibles con la voz humana que indicaba si la puerta estaba abierta, si el antiarranque estaba activado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y acá te dice, bueno, por ejemplo, las características que tenían estos sistemas TIR de transmisión infrarrojo. Venían con una tarjeta, con un código, que ese código no era para programar llaves, mejor dicho, no era para usar como usamos hoy en día, decir, bueno, entro con el escáner, pongo un código, las funciones especiales, programar llaves, pongo el PIN code y ya con eso programo la llave. Sino que el código era un código de arranque de emergencia y de resincronización de telemandos. Algunos de estos sistemas TIR, por ejemplo el Megan con UCEVIC, después de 1000 arranques con una misma llave, pulsar 1000 veces el botón de una misma llave y no conmutar con una segunda llave, ¿sí? Lo que se hacía en esas épocas es lo que tendría que haber hecho concesionario, es explicarle a los propietarios de los vehículos que utilice cada tanto la segunda llave. Porque después de los 1000 arranques, o las 1000 pulsaciones, no los 1000 arranques, la llave se desincronizaba. Para que no se desincronice, vos usabas una llave y un día en la semana pulsabas una vez la otra, el botón de la cabeza de la otra llave, y con eso se reseteaban los 1000 arranques con la otra llave también. Entonces volvías a tener 1000 y 1000, si podías conmutar cada tanto el uso de las dos llaves. Yo creo que en parte lo pensaron para que si te roban el auto con una llave, que solamente le pueda dar una cierta cantidad de arranques y ya no arranque más. Y para que vuelva a ser habilitada esa llave, había que hacer un procedimiento de resincronización, que era con ese código que figuraba en la tarjeta, es un código de arranque de emergencia. O sea, si por ejemplo, estos que son de telemando infrarrojo y no por transponder, sí o sí necesitan la pila de la cabeza de la llave. No solamente va a abrir la puerta, sino que va a desbloquear el sistema inmovilizador. Si las llaves se gastaran, no permitiría el arranque y tampoco la apertura de puertas. Entonces, como se contempló eso, en el momento de diseñar el sistema, si una llave se quedaba sin pila, abrías mecánicamente, ponías contacto, pero apretando el botón, en el caso del Megan, del cierre centralizado. En el caso del Laguna se usaba el ADAC. El ADAC era el botón en la punta de la palanca de limpiaparabrisas que te hacía desfilar los mensajes en el cuadro de instrumentos. Y vos podías ingresar, en el caso del Megan, con UCEVIC, el código de arranque de emergencia, un código de 5 dígitos numérico, donde vos lo mantenías presionado y empezaba a destellar la luz del inmovilizador y contabas los destellos y lo hacías coincidir con el número de código. O sea, si el primer dígito del código era el número 4, vos lo hacías destellar 4 veces y antes que destelle la quinta soltabas el botón de cierre centralizado y lo volvías a presionar. Para habilitar esta función tenías que, por ejemplo, yo no me acuerdo si tenías que pulsar y poner contacto, esperar 10 segundos y escuchabas que las puertas se cerraban y se abrían, y a partir de ahí empezaban los destellos y ahí ingresabas los 5 dígitos del código. Si estaba todo bien, te quedaba, las versiones que yo vi, quedaba la luz del INMO prendida, y le dabas arranque y el auto arrancaba y se apagaba la luz de INMO. O sea, contrario, creo que queda titilando rápido, no prendida. Contrario a lo que uno piense, si bueno, ingresas un código de arranque de emergencia y por lo tanto si la luz de IMO que estaba destellando porque abriste la puerta manualmente o pusiste contacto y no detectó la señal infrarroja en este caso, debería
cuando ingresás el código de arranque de emergencia con el botón del cierre centralizado en la consola central del vehículo, debería apagarse cuando el código es correcto. No, queda destellando rápido indicando que el código es correcto. ¿Sí? Es al revés. Bueno, es un sistema anti-arranque, por lo menos al ladrón, si quiere ingresar el código, lo va a confundir. ¿No? Puede ingresar todos los códigos, que todos los códigos van a hacer destellar a la luz del inmovilizador. Bueno, y por ejemplo, si hay programaciones con escáner o sin escáner. El Megan 2 sí tiene programaciones con escáner, pero no el tema del telemando, sino la fusiblera en lo que acabo de decir. Por ejemplo, si viene con el cierre de puertas al moverse el automotor, al moverse el vehículo, ponerse en movimiento, que se cierren solo las puertas, que se atenúe la luz del plafón, que se temporice la luz del plafón, de la luz interior. Ese tipo de cosas eran configurables. Pero el escáner no te hacía ningún procedimiento de programación de llaves. Se hacía, si vos querías hacer, por ejemplo, la sincronización de un telemando nuevo o la resincronización de un telemando usado que se le dieron los 1000 arranques, tenías que usar el procedimiento de arranque de emergencia, ¿sí? Y una vez que la luz del IMMO indicaba que el sistema estaba desarmado, sacabas contacto y presionabas dos veces el botón del telemando de la cabeza de la llave apuntando al plafón y tenías que escuchar que las puertas se cerraban y se abrían. Si vos tenías 2 telemandos, tenías que hacerlo con los 2 telemandos. Tenías que hacerlo el procedimiento para tanto las llaves o los telemandos que estaban funcionando como los que no. Tenés que entrar todos los procedimientos. O sea, si son 2 llaves, una anda y la otra no, porque la otra se desincronizó, lo que se hacía era ingresar el código de arranque de emergencia, se sacaba contacto, se tocaba 2 veces rápido el botón del cierre centralizado, el botón de mando de la cabeza de la llave de una, se cierran, abren las puertas, tocas el otro telemando 2 veces, se cierran, se abren las puertas, y ya quedaban las 2 programadas. Esperabas un minuto y ya tenías los 2 telemandos funcionando. Y fíjate que no había ningún tipo de procedimiento de escáner para hacer programación. Y el código que estaba en la tarjeta era un PIN code para arranque de emergencia y para resincronización de los telemandos. Bueno, ahí habla, dice después de identificación, Mera, uy, no me acuerdo qué era Mera, creo que está un poco más adelante. A ver. No me acuerdo. Creo que Mera significa, que lo tenemos aquí, esa abreviatura. Creo que se refiere al tiempo en que el sistema se vuelve a armar. Por ejemplo, vos tocaste el botón, cerraste las puertas y te fuiste. El sistema queda armado, la luz del IMMO queda destellando lentamente, la luz del IMMO en el medio del cuadro de instrumentos. Cuando vos venías y tocabas el telemando apuntando al plafón, a la luz interior donde estaba el sensor de infrarrojo, el sistema se desarmaba. Pero también podía pasar que de repente vos cerrabas la puerta, te ibas a poner la llave en el bolsillo y sin querer tocabas el botón y la puerta se volvía a abrir. Entonces tenía un sistema de seguridad que en el caso de que accidentalmente se vuelva a abrir las puertas, que es desarmar también el sistema inmovilizador, si no abrías ninguna puerta del vehículo durante ese tiempo que lo llaman mera, el sistema se volvía a cerrar, las puertas se volvían a cerrar. ¿Sí? Porque consideraba que lo que había sucedido es que accidentalmente se había apretado el botón de apertura de puertas. Entonces, algunos se armaban a los 15 minutos, otros a los 10 minutos, otros al minuto. ¿Sí? Simplemente para proteger al sistema. Primera generación de código TIR, no venían con este sistema, la segunda generación lo agregaron y se armaba a los 15 minutos. Los primeros sistemas del todo, por ejemplo Laguna,
No venían con luz de inmovilizador, ¿sí? Estamos hablando de los primeros, ¿sí? Año 92, 93, 94. Bueno, después, si el código para ingresarlo manualmente, en el caso de Laguna, con el botón de ADAC, que era el que desfilaba los mensajes, consumo específico, consumo momentáneo, kilómetros recorridos, el odómetro parcial, ¿no? Y todo lo que podías, los mensajes que aparecían en el cuadro de instrumentos. Después, los primeros sistemas del todo no había aprendizaje, o sea, la cajita del inmovilizador, una cajita negra, por ejemplo, el Laguna tenía, esto que lo podemos ver, tenía algo similar, a ver, algo similar, y esto quedó ahí porque me deja apagarlo, me dejó sacarlo, muy bien. Lo que vamos a ver, por ejemplo, que hay, debería haber, tengo inmovilizado el EFI, mostrar, abrir lo que hace del archivo, muy bien, sacamos todo esto y volvemos a descomprimir. ¿Qué hice? Perdón, acceso directo, todo. Estoy aquí y rápidamente, antes que el virus me ataque, a los archivos lo abrimos. Bueno, abrió. Vamos a dejarlo así. Por ejemplo, si nosotros vamos a Renault, tenemos esta cajita que es la que decimos que es el módulo BMT. ¿Sí? Podía venir con este formato, que era el más común, con un solo conector celeste, o ser parte del conjunto de la fusiblera principal, donde queda esta parte que vemos acá, son los contactos de los bobinados de los relay, ¿sí? O sea, es un cartucho que se coloca. Sin importar el formato, si es de estas de Clio o estas que podían ser de Kangoo o de Master. Bueno, abrí el EFI y empezó a atacar virus por todos lados. Vamos a tener que desinstalarlo. El tema es que esto era con transponder. O sea, el EFI está hecho para programar transponder. O sea, todos los sistemas que son TIR no los vas a encontrar en procedimientos ni del EFI ni de ninguno parecido. Pero ahora voy a tener que... Ay, que me tiene loco esto ya, ¿eh? Se me inmoviliza la máquina de esta forma. Iniciar acciones, vamos a ver si puede. Vamos a ver. Así que recordad que todo lo que sea TIR acá no lo vas a encontrar. ¿Dónde puedes encontrar el TIR? Bueno, por ejemplo en el CarPro. En el CarPro para lo que es con UCVIC vas a encontrar la manera de hacer programación de esos telemandos infrarrojos. Pero cuando te hablo del Laguna, te estoy hablando de la primera generación, algo similar a esto. Es una cajita parecida a esta con dos conectores negros, ¿sí? Esa era por transmisor infrarrojo. Después ya empezaron a venir con transponder, es que acá dice Laguna hasta el año 2001. Bueno, la versión anterior venía sin transponder y con infrarrojo. A eso me refería. Bueno, dejamos de compartir y volvemos a nuestro apunte. Bueno, de aprendizaje no, resincronización de los telemandos no te dejaba tampoco. Arranque de emergencia, dice, bueno, procedimiento en caso de avería del sistema antiarranque, el telemando receptor de infrarrojo o cajetín decodificador con problemas para diferentes generaciones del TIR, primera generación.
Uno se llama versión 1, el otro versión 1T. El cliente posee una tarjeta de código, el proceso de introducción de código está detallado en el manual de usuario. El cliente puede solucionarlo solo. Y el cliente posee, en el caso de la segunda generación, la primera generación, la segunda versión, el cliente posee una tarjeta de código, proceso de introducción del código manual detallado, el cliente puede solucionarlo solo, y así va mostrando diferentes versiones de estos sistemas de transmisión infrarrojo, que había un montón, ¿no? Muy bien, Mera, inmovilizar automáticamente activo al colocar el contacto. Sí, es lo que habíamos dicho antes. Estaba más abajo. Uy, me vuelve loco esto, ¿verdad? Mirá, me atacó todos los archivos este virus. Vamos a tratar. Bueno, ya por lo menos ya sé quién tiene el virus y quién me ataca al resto de los archivos ejecutables. Bueno, funcionamiento. Funcionamiento. Bueno, me dice que reinicie la máquina. En la acción de descondenación de puertas, apertura de puertas con el transmisor infrarrojo, telemando de la llave, el decodificador lo llamamos la central de inmovilizador, identifica un código que es enviado al calculador. Y si este lo identifica, autoriza el arranque. O sea, pues fíjate que un transponder necesita ser alimentado por la antena, por lo tanto el decodificador, la cajita de inmovilizador, a la antena le da una frecuencia, ¿sí? Una señal de voltaje de frecuencia alta, por ahí 10.000 pulsos por segundo, y esa corriente alterna de la antena se induce al bobinadito del transponder, que en primera instancia el transponder lo usa como la alimentación para cargar un capacitor, y esa corriente acumulada en ese capacitor sirve de alimentación para lo que es el transponder por inducción, y que el transponder pueda deformar a ese tren de pulsos que que se manda a través de la antena para eh, que pueda generar su propio código. ¿Sí? La deformación de estos trenes de pulso de alta frecuencia son el código de la llave. En el caso del transmisor infrarrojo, ¿sí? Lo que se usa es un destello de luz que no es visible para nosotros, es ultravioleta. ¿Sí? Si yo quiero saber si un mando de luz ultravioleta funciona, el televisor, por ejemplo, o estos que eran de vehículos, de llaves, vos lo apuntás hoy en día a la cámara del móvil o a una cámara cualquiera y vas a ver un destello, pero si vos lo miras directamente, cuando estás apretando el botón de la llave, no vas a encontrar ningún destello, porque no es visible al ojo humano, pero a través de una cámara se hace visible la señal infrarroja. Y vas a ver un destello rápido. Quiere decir que cada vez que se manda un pulso directamente del encendido del LED infrarrojo, es tomado como si fuera un nivel alto de tensión, y cuando se apaga ese destello es tomado como un nivel bajo de tensión. O sea, yo puedo digitalizar una señal infrarroja. O sea, prendido, apagado, prendido, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido. Y bueno, toda una secuencia de esos termina formando el código de ese telemando infrarrojo. Y para eso tiene, en vez de tener una antena en el tambor de arranque, para la detección del código de un transponder, lo que va a tener es en el plafón, en el espejo retrovisor, en el techo, receptores. ¿Sí? Tiene por ahí tres receptores, uno apuntando hacia adelante, uno al costado de la puerta del acompañante y otro al costado de la puerta del conductor, para que cuando vos presiones pueda recibir ese destello invisible para nosotros, y con una cierta secuencia para cada tipo de telemando, para cada telemando del vehículo en realidad, con códigos diferentes, y lo que hace es convertirse en una señal digital de voltaje de 2 niveles de tensión. ¿Sí? O sea, desde un destello de luz
invisible para nosotros, infrarroja, convertirlo a un voltaje, lo que le llega a la unidad de control de inmovilizador a través de la conexión de lo que sería el receptor infrarrojo, es un voltaje variable con el código de la llave. Entonces va directo. Por lo tanto, ese receptor de infrarrojo que está en el plafón necesita masa de alimentación, ¿sí? Puede tener de 3 terminales hasta 7 terminales, porque en uno de esos terminales se va a transmitir el código de la señal del transmisor infrarrojo, pero en forma de voltaje digital. Una vez me pasó con uno de estos Megan, con un CEVIC, que venían con transmisor infrarrojo, el Megan 1 fase 1, que el vehículo lo habían preparado todo, lo habían bajado, le habían modificado los tapizados interiores, qué sé yo, le hicieron de todo, ¿sí? O sea, en un momento lo desarmaron todo y lo pintaron con pinturas especiales, lo habían preparado para una exposición. Y el tema es que, o sea, fue a una exposición, cuando volvía agarró un pozo y no arrancó nunca más. En realidad siguió andando el auto. Lo único que hizo agarró un pozo fuerte, lo paró, le fue a dar arranque al rato y no se desbloqueaba. El motor de arranque giraba, la luz de inmovilizador destellaba rápido al poner contacto y los telemandos no abrían ni cerraban las puertas y tampoco se desbloqueaba el sistema. Como era un auto relativamente nuevo, tenían la tarjeta con el código y se le podía dar arranque de emergencia. Y en esa época, para solucionarlo, porque no sabíamos nada, estamos hablando del año 97, vimos que en el manual se podía ingresar ese código, que lo tenía una tarjeta, encontró la tarjeta, le ingresamos el código y el auto arrancaba, pero claro, a los 15 minutos, 10 minutos, un minuto, se volvía a inmovilizar y había que estar cada vez que le ibas a dar arranque ingresar el código. ¿Qué se les ocurrió como trampa para que en el caso que no funcione el sistema inmovilizador, permite el arranque siempre? Bueno, pasar la alimentación de contacto de la ECU a alimentación permanente. O sea, cuando yo sacaba contacto, cortaba el relay que manejaba, por ejemplo, el positivo a los inyectores. Entonces el motor se paraba, pero la computadora de inyección no perdía alimentación. Entonces la computadora, vos fíjate, está bloqueada y está esperando de la central de inmovilizador, en este caso por un solo cable, la línea W, la señal de desbloqueo. Si no se reconoce el dato infrarrojo de la llave, ¿sí? O por parte de la central inmovilizador, la señal ya digitalizada de voltaje con señales de ceros y unos, de 2 niveles de tensión, el sistema queda bloqueado. Pero si yo mandaba el código de arranque de emergencia, ¿sí? Con el botón del cierre centralizado, en el caso del Megan, el sistema se desbloqueaba. Al sacar contacto, al ratito se volvía a bloquear. Entonces, si yo ingresaba el código y no sacaba contacto, ¿sí? Para la ECU de motor, sí sacaba contacto porque se apaga el cuadro de instrumentos, se pagan todas las funciones del vehículo, pero la alimentación de contacto de la ECU la pasamos a permanente. Entonces nunca salía de contacto, entonces la ECU nunca se volvía a bloquear, salvo si tenías que hacer un servicio de, por ejemplo, reparar el motor de arranque, que conectar la batería, vuelvo a conectar y el auto no te arranca, que muchas veces se decía en esas épocas que no desconectes la batería de un vehículo que viene con inmovilizador porque después no te arranca. Debería arrancar igual. Había algún Mercedes-Benz en aquella época que podía, con desconexión de batería, necesitar un, eh, un procedimiento para que arranque. En el caso, por ejemplo, incluso de los Rover de aquella época, 416, 420, qué sé yo, 425, 216, 214. Toda esa línea de Rover venían con un mando, pero era por radiofrecuencia. En vez de tener un transponder o un transmisor en la cabeza de las llaves por infrarrojo, los Rover venían con un transmisor de radiofrecuencia, como si fuera una alarma.
y no en la cabeza de la llave, sino que era como un control remoto en el llavero. Y en este Megane que no arrancaba, bueno, le habían hecho eso. Entonces vino y quería hacerlo andar nuevamente. Y bueno, entonces, ¿cómo se revisa? ¿Cómo diagnosticas un vehículo? Porque esto después lo vamos a ver que es muy parecido al arranque con tarjeta. Si bien es con transponder también la tarjeta, el tarjetero, ¿sí? Donde vos colocas la tarjetera, emite una señal digital que va a la central de inmovilizador. Al igual que lo hace el sistema infrarrojo viejo, ¿sí? Pero con otro tipo de detección de la llave. Entonces, bueno, me puse a investigar y lo que yo veía, o sea, vos tenés parámetros en el escáner, podés entrar en la UCEVIC del Megane, podés entrar con el escáner y tenés parámetros de si está prendida la luz baja, la luz alta, giro izquierdo, giro derecho, todas las funciones de la fusiblera, pero aparte hay datos de si apretaste el botón del telemando, si se recibió una señal de telemando y si esa señal del telemando es correcta. Entonces vos tenías dos parámetros, vos te fijabas con el escáner cuando no te destrababa las puertas, no desbloqueaba el sistema, qué es lo que estaba pasando. Si yo toco el telemando que es del auto, ¿sí? Que hoy ya podemos saber que funciona apuntando cualquier cámara, incluso del celular, ¿sí? A ver, esperen que vamos a hacer un experimento. Denme un segundo que voy a buscar un control remoto, de tele. Por ejemplo, de una tele, ven que yo aprieto y se ve, más hace reflejo ahí. Y sin embargo, a la vista humana no se ve nada. Cada botón que vos tocas en un control remoto es una emisión de un tren de pulsos diferente que se repite permanentemente. ¿Sí? Sin importar, son diferentes códigos para ejecutar diferentes funciones. ¿Ahí está? Entonces, hoy comprobar un telemando infrarrojo es fácil, cualquier cámara de móvil. Ojo que yo tenía un iPhone viejo, un iPhone 5 creo que era, que no lo detectaba la cámara infrarroja. O sea, no detectaba el código infrarrojo la cámara. Y un Samsung sí lo detectaba. Tiene que ver con la frecuencia. Bueno, y entonces, los parámetros del escáner, vos podías ver si la central de inmovilizador, la posibilidad electrónica, la UCEVIC en este caso, recibe un código. Y yo tocaba el telemando y no pasaba nada. Entonces, justo era un auto nuevo, tenía las dos llaves, las dos llaves funcionaba, tenía que hacer la recepción del telemando. Y la recepción del telemando es esto que está en el plafón. Entonces, bajé el plafón del espejo y me encontré que lo que estaba mal puesta era la ficha del receptor infrarrojo, porque se ve que cuando retapizaron al vehículo, que lo desarmaron todo, incluso para pintar, lo conectaron mal y el pozo lo que hizo es que el falso contacto la hizo saltar la ficha, quedó prácticamente desconectada y ese era todo el problema. Pero supongamos que el problema no fuera generado por un desarme y armado y que haya quedado algo mal, sino que se rompa el receptor infrarrojo, a lo mismo como cuando se rompe una antena, o un lector de tarjeta, ¿sí? O sea, son los tipos de entrada de la señal de la llave o del elemento de bloqueo, ¿sí? Que nosotros tenemos que saber diagnosticar. En el curso de inmovilizadores no hablamos tanto solamente de programación de llaves, sino que estamos hablando del por qué está inmovilizado. Porque nosotros podemos tener todos los aparatos. ¿Sí? Yo fíjense que vengo de las primeras clases, que fueron las primeras preguntas, ¿qué herramienta me compro para trabajar con programación de llaves? Y yo dije, bueno, porque si estás en el Mercosur y quieres evitar problemas con esto de los PIN code y todo eso, la herramienta fácil de Gamarra, de Brasil, anda bien, ¿sí?
Pero el procedimiento hay que cobrarlo más caro porque tiene un costo cada procedimiento. No es que compras la herramienta y haces todas las llaves que vos quieras. No. Compras la herramienta y cada vez que vas a hacer un procedimiento se te cobra un token, un crédito. Y después vimos que hay un montón de herramientas, como por ejemplo T300, CBD, SK100, SKP900, bueno, de Launch, de la gente de Xtool, de Autel, de Xhorse, hay cualquier cantidad de herramientas. Ninguna de todas estas herramientas va a servir para lo que es infrarrojo, porque es para llaves con transponder o con tarjetas, que en realidad dentro de la tarjeta hay un transponder. Ahí está, entonces, en procedimientos en estos sistemas viejos, si te toca alguno, puedes tener la herramienta que vos tengas, a lo sumo te va a explicar el procedimiento de arranque de emergencia y cómo se resincroniza el telemando, como diciendo, bueno, está en el menú de mi aparato el procedimiento, pero en realidad el aparato no hace nada, lo conectaste al OBD2 para que prenda, encontraste en Renault, encontraste con sistema infrarrojo, pero el aparato en sí no hace ninguna programación, ¿sí? Simplemente te explica el procedimiento, cómo hacerlo con, en el caso del Megan 2, con el botón del cierre centralizado. Bueno, entonces, lo que se emite de una antena digital para la detección de un transponder, de un receptor de radio de emisión infrarroja, para el caso de estos Renault de primeras generaciones de inmovilizador, llamados TIR, transmisor infrarrojo, o la recepción de una tarjeta, en cualquiera de esos, o incluso agregemos el cuarto, que es el actual, que son los sistemas de arranque sin llave. O sea, tengo un mando que ni siquiera tiene una espada donde colocar la llave para girar y destrabar la columna de dirección, por ejemplo, sino que ya la traba de columna de dirección es una traba eléctrica. Ya el Megan 2 con arranque con tarjeta, el volante se destraba mediante un solenoide. Pero ese solenoide, ¿sí? Esa traba de volante, que tiene un pestillo con un motorcito eléctrico, no es un solenoide, es un motorcito eléctrico en realidad, tiene una codificación. Cuando vayamos a ver Megan 2, Fluence, Coleos con arranque con tarjeta, nos encontramos que necesitan sí o sí, al igual que las llaves manos libres, una traba de volante. Y que esa traba de volante es un dispositivo, un cerrojo eléctrico de la columna de dirección, que en realidad es digital y tiene un código de emparejamiento también. Antes teníamos en un sistema inmovilizador, por ejemplo, hablemos del Megan primera generación, fusiblera UCEVIC, transmisor de infrarrojo TIR. ¿Qué elementos están con código? Bueno, la llave, el transmisor infrarrojo, el receptor infrarrojo no, solamente recibe y se le manda una señal de onda cuadrada de trenes de pulso digitales a la central de inmovilizador, a la UCEVIC en el caso del Megan. Y la UCEVIC tiene un código de sincronismo con la EQ. O sea, el conjunto que yo necesitaría, por ejemplo, si tengo un vehículo que está siniestrado y el cliente va a comprar de una baja el conjunto para que su vehículo le arranque, ¿qué vamos a necesitar? La UCEVIC, la llave con el telemando, que generalmente no está, y la EQ. Eso tiene emparejamiento las tres cosas, ¿sí? Cuando vamos a un Megan 2, que ya es totalmente multiplexado, es arranque con tarjeta, el emparejamiento está, ¿sí?, en la UCH, la fusibilidad electrónica, la central de inmovilizador, la tarjeta, que estaría a cambio de la llave, la EQ de motor, hasta ahí sería lo mismo que en cualquier sistema inmovilizador, pero se agrega el tema del cerrojo eléctrico de la columna de dirección. Tiene un código también de emparejamiento y puede trabajar por remultiplexada CAM, ¿sí? Entonces encontramos que se agrega lo del cerrojo eléctrico de la columna de dirección.
La tarjeta, vos fíjate que solamente la utilizó principalmente Renault y no hubo otros Volkswagen con arranque con tarjeta, Peugeot con arranque con tarjeta. Peugeot en las primeras épocas tenía incluso un teclado alfanumérico. Ingresabas un código numérico en realidad de 4 dígitos y se desbloqueaba el sistema. Estábamos hablando de que yo, Peugeot 306 francés, los primeros sistemas que aparecieron por lo menos en la República Argentina. Pero cuando apareció el Megane 2 con arranque con tarjeta, esto fue en el 2003 más o menos, encontramos que la EQ tenía bloqueo, esperando la señal de desbloqueo por parte de la central de inmovilizador, que era la UCH. La UCH estaba multiplexada con el cerrojo eléctrico de la columna de dirección, ¿sí? Un cerrojo chiquito agarrado con un solo tornillo, un solo bulón al soporte de la columna de dirección y la tarjeta. Lo que no lleva emparejamiento es el tarjetero, que es como la antena de la central de inmovilizador. Pero el cerrojo sí. O sea, si vos tenías, por ejemplo, que cambiar toda la columna de dirección completa que venía con el cerrojo eléctrico, si vos cambiabas toda la dirección eléctrica y ponías otra, no te iba a arrancar el vehículo. Lo mismo pasa en un Fluence, con arranque con tarjeta. ¿Sí? El tarjetero no tiene código, o sea, cuando hablo de tarjetero es que la tarjeta la tenés que ubicar en un lector, porque hay dos tipos de tarjeta. Está la tarjeta convencional, que tiene la mayoría de los vehículos, y la tarjeta manos libres. Que la tarjeta manos libres no, es similar a los sistemas de arranque sin llave de hoy, que es ni siquiera te sacas la tarjeta del bolsillo. Simplemente vas a abrir la puerta y en la manija de la puerta tenés un sensor óptico. El sensor óptico lo único que hace es detectar que vas a tocar la manija. No te detecta ni impresión digital, ni nada. Simplemente es un interruptor óptico que llega una señal a la UCH, a la fusibilidad electrónica, y la UCH pone en funcionamiento unas antenas que están distribuidas, que pueden ser 3 de mínimo a 7, que están distribuidas en diferentes partes del vehículo, para que esas antenas capten la señal de la tarjeta. Lo mismo pasa con los sistemas de arranque sin llave actualmente. Bueno, hay una pregunta de Antonio. ¿Cómo se empareja la columna del Megane? Bueno, si el cerrojo eléctrico es nuevo, no lleva, tanto en Fluence como en Laguna 2, Laguna 3, Megane 2, Scenic 2, ¿sí? En todo esto, Fluence. En todos los sistemas con arranque con tarjeta, que vienen con cerrojo en la columna de dirección codificado, si el cerrojo es nuevo, pones uno nuevo, se empareja automáticamente al poner contacto. La central de inmovilizador lee la tarjeta es correcta, lee el cerrojo de la dirección eléctrica, perdón, la columna de dirección, ve si el código es correcto y si no tiene un código, porque es nueva, 0 kilómetros, virgen, le manda un código de emparejamiento, que lo mismo lo hace con la EQ de motor. Renault, al igual que Fiat, el emparejamiento con las EQs es automático si la EQ es 0 kilómetros. Si una EQ es usada en Renault o en Fiat, no permite ningún emparejamiento con escáner. Teóricamente esa EQ que compró el cliente usada, yo con procedimiento de escáner o procedimiento de servicio oficial no podría emparejarla. Pero una EQ, yo sé que, qué sé yo, una 7GF de un Fiat, una computadora Valeo B40 de Renault, B40, B42, M7120, 7110, todas estas gamas, o computadoras más viejas, Sirius 32, ¿sí? Fenix 5, Zafir, todas esas líneas de computadoras tienen emparejamiento automático. Si son nuevas, se emparejan. Si son usadas, bueno, se pueden virginizar. Y lo mismo pasa con el cerrojo de la columna de dirección. Vos lo podés virginizar. Si el cliente vino con una columna de dirección usada para ponérsela de un desarme, ¿sí? de una baja de un vehículo,
Bueno, o le pasás ese cerrojo eléctrico en la columna de dirección de la columna vieja propia del auto a esta columna que le vas a poner, porque en una época se decía que lo que estaba codificado era, porque aparte es multiplexada, la dirección eléctrica. Sí, que es todo un mecanismo gigante con un motor que está ahí en la columna de dirección, ¿no? Y, y no lleva codificación. Sí puede hacer que si la dirección eléctrica asistida no funciona, el vehículo no te permita la puesta en marcha del motor de arranque. Porque si vos, y lo mismo que el cerrojo eléctrico de la columna de dirección, si detecta que no lo puedes trabar, por eso tienen un sensor, ¿sí? Un sensor de posición, porque por ahí hay una falla mecánica del de este cerrojo eléctrico, donde vos tenés todo que anda bien, la tarjeta anda bien, la EQ tiene emparejamiento con la UCH sin problemas, o sea, es la del auto, no se corrompió el archivo, el código de desbloqueo que mandaría la UCH cuando detecta la tarjeta correcta es el correcto para la EQ, la desbloquea, pero si por ejemplo detecta que el cerrojo es del auto, o sea, está emparejado, pero que le mandó la señal a través de la red CAN para retirar el cerrojo, pero el sensor del cerrojo no detectó el movimiento del pestillo, el destrabamiento de la columna de dirección, no te va a dejar girar el motor de arranque. Porque imagínate la situación, que reconozco la tarjeta, perfecto, desbloqueo la EQ, muevo el cerrojo y el cerrojo quedó trabado, el cliente, ¿qué va a hacer? El dueño del auto va a poner primera, va a salir, va a querer girar y no le va a girar el volante porque está trabado. Entonces, por un tema de seguridad, el cerrojo de la columna de dirección tiene un sensor, ¿sí? Un sensor de carrera, ¿sí? De ese pestillo, y si no detectó movimiento, te queda trabado. Te queda sin habilitar al motor de arranque. En el vano motor, un Megane 2, tiene una fusiblera que se llama UPC. O sea, vos fíjate que la arquitectura multiplexada, ahora estamos hablando todo por arriba, después vamos a ver esquemas, ¿no? Pero la arquitectura multiplexada del vehículo es compleja. O sea, tiene una sola red y hace participar al aire, al cuadro de instrumentos, al sistema de climatización, toda la misma red. El caso de Renault. El cerrojo eléctrico con dirección, la EQ de motor, la UCH, y hay una fusiblera de un motor que se llama UPC, que ahí está dentro del circuito electrónico de la fusiblera del vano motor, de la UPC, el relay inhibidor de arranque, así como también está el relay de la bomba de combustible. Son parte de la fusiblera, no es que se pueden desmontar. La fusiblera es un encapsulado plástico, tiene los fusibles por afuera y las conexiones eléctricas. Si vos la desarmás, abrís los plásticos, encontrás, como pasa con las BCI, los relays soldados. Bueno, y uno de esos relays, la UPC, UPC significa Unidad de Protección y Conmutación. Cuando lean en Renault el módulo UPC, es la fusibilidad del vano motor, como nosotros llamamos módulo BCM, ¿sí? Del francés para Peugeot y Citroën. BCM es Botier, Botier es cajas, cajetín, de servicio de motor, BSM. En el caso de Renault, la función del BCM de Peugeot es la UPC, Unidad de Protección y Conmutación. ¿Por qué protección? Por fusibles. ¿Por qué conmutación? Por relays. Se está diciendo que es una unidad de control que tiene relay y tiene fusibles, UPC. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo no se moviera el pestillo del cerrojo de la columna de dirección, por más que el cerrojo reconozca, ¿sí?, a la puesta en la tarjeta, y no se movió, quedó trabado, no se habilita, o sea, la UCDH, la fusibilidad electrónica principal, la que tiene programados los códigos de la tarjeta, el código de emparejamiento de la EQ, el código de emparejamiento con el cerrojo eléctrico. El cerrojo eléctrico le avisa por red CAN que el pestillo no se destrabó y la UCH le manda, o mejor dicho, no le manda a la UPC a habilitar el motor de arranque.
Cuando pasa esto, aparece un mensaje en el cuadro de instrumentos que te dice que muevas el volante, que gires el volante. O sea, vos pusiste contacto y no se destrabó la columna de dirección, le querés dar arranque con el botón y no gira el motor de arranque. Y te dice presione el embrague, que hay que presionarlo para que empiece a girar el motor de arranque, y mueva el volante de dirección. Porque puede pasarnos que el cerrojo eléctrico queda trabado, ¿sí? Con digamos, trabado en relación a que no gira el volante, porque quedó la rueda haciendo fuerza contra el cordón, por ejemplo. Que nos pasa con el cerrojo común, que no es eléctrico. Que a veces pone la llave, la que gira y no gira, mueves un poquito el volante y ahí giró, porque quedó haciendo fuerza el cerrojo en su alojamiento, el pestillo del cerrojo. Entonces te dice que muevas el volante. Si a vos un Fluence, un Megan 3, un Megan 2, un Nacoleo, te dice que muevas el volante, no te está diciendo que no está codificado el cerrojo, no te está diciendo que la EQ está inmovilizada, no te está diciendo que no reconoce la tarjeta, sino que no recibió la señal de que el pestillo fue retirado de su alojamiento. La primera experiencia que tuve con un Fluence, hace unos cuantos años atrás, no sé cuándo habrá salido el Fluence, 2012 habrá sido, fue justamente esa. Me traen un vehículo que no giraba el motor de arranque, arranque con tarjeta, por supuesto, y el cerrojo eléctrico de la columna de dirección era el problema, tenía un problema interno, ¿tá? Que incluso no estaba trabada la columna de dirección. El vehículo vino sin que se trabe la columna de dirección, pero no permitía el arranque de motor. O sea, vos cuando sacas contacto, ¿sí? Que es presionar el botón Start Stop, retirabas la tarjeta del tarjetero y cuando cerrabas las puertas se trababa la columna de dirección. Cuando vos tocabas el botón de la tarjeta y abrías el vehículo, al poner la tarjeta en el tarjetero se tendría que destrabar la columna de dirección. Es más, hubo una corrección en el software de algunas UCH, de Megan 2, por ejemplo, Scenic 2, porque antes, suponete que el problema es la tarjeta. La tarjeta tiene una pila, una batería, que es por el tema del telemando, ¿está? El comportamiento del telemando sigue siendo por radiofrecuencia, como eran los telemandos de las llaves convencionales que vienen con transponder. Pero si te quedas sin pila en la tarjeta, vos en la tarjeta sacas una espadita y tenés en la manija de la puerta, tenés un cerrojo donde vas a abrir manualmente con una llavecita en L que sale de la misma tarjeta. Pero la tarjeta la puedes poner en el lector porque el reconocimiento de la tarjeta no pasa por la batería o por el circuito, sino que pasa por el transponder, que no hay un transponder de esos simpatitas, sino que es un integrado, como pasa con algunas cabezas de llave, donde el transponder, un PCF7946, PCF7947, es un integradito, pero ese integrado no necesita alimentación para dar su señal de radiofrecuencia de transponder. Y el problema era que, por ejemplo, si se desincronizaba el reconocimiento del transponder interno de la tarjeta, por ahí vos abrías las puertas, te las abría porque eran, digamos, no, perdón, estoy mintiendo ahí. La puerta no te abre más, sacabas la espadita, abrías manualmente, ponías la tarjeta en el tarjetero y no se destrababa la columna de dirección, te decía que el arranque de motor no estaba permitido, que había un problema en el sistema de antiarranque, ¿sí? De alguna forma en el cuadro de instrumentos te avisaba que había un problema con el inmovilizador. Y no te destrababa la columna de dirección. Entonces, suponete que ese vehículo lo tenías que, o sea, el cliente lo tenía que llevar, se lo tenía que llamar a servicio oficial tenía que ir a buscarlo, subirlo a una grúa y llevarlo a un concesionario, a un taller de servicio oficial. Al no poder extrabarse con una dirección, subirlo a veces a la grúa por la ubicación del vehículo era bastante complicado.
Bueno, lo levantan, le ponen un carrito abajo, lo llevan para donde quieren, por más que esté trabada la columna de dirección, que eso lo tuvieron que inventar en parte porque pasaba eso. O sea, no es que vos lo podías maniobrar para poder sacarlo de un lugar. Quedaba trabado ahí y era ir para adelante, para atrás, pero no podías girar el volante. Entonces, ¿qué hicieron? La modificación del software fue que cualquier tarjeta, ¿sí? De otro auto, aunque sea, al ponerlo en el tarjetero, que la UCH detecte que hay una tarjeta, porque está reconociendo que hay un transponder, por más que el transponder no sea el código de la tarjeta del auto, con eso se tenía que destrabar la columna de dirección. Pero cuando se daña el cerrojo eléctrico, no se destraba, y bueno, entonces empezaban esos problemas. Van a ver que hay vehículos, creo que uno de ellos es Ford, que ya ni cerrojo eléctrico le ponen, por los problemas que tenía el cerrojo eléctrico. O sea, si falla, te quedaba trabada la columna de dirección y era bastante complicado el tema de, para una persona que quedó el auto en el medio del lugar, no puede destrabar la columna de dirección, era muy problemático, entonces sacaron esa funcionalidad. En el caso de Renault no la sacaron, simplemente que si no se reconocía la tarjeta, no importa, con otra tarjeta que metas, se destraba la columna de dirección, que también era un problema porque el cliente no es que tenía la tarjeta de otro Megane. Tenía la de él, se había salido con la de él y ya está, pero si venía alguien de servicio oficial, con cualquier tarjeta destraba la columna y lo podía mover el auto para donde quería. Así que bueno, Antonio pregunta con respecto al cerrojo eléctrico de la columna de dirección que es usado. Que compres el cerrojo solo usado, compres toda una columna de dirección y no quieras pasarle el cerrojo eléctrico viejo. Porque por el cerrojo eléctrico viejo está roto, el del auto, y consiguió el cliente un cerrojo usado. Se pueden clonar. Si vos los abrís, lo metés en encapsulado metálico y plástico, vas a encontrar un circuito impreso y en ese circuito impreso componentes electrónicos y entre esos componentes una memoria. En el caso del Megane 2 es una 24C02, Megane Scenic 2. En el caso de Megane 3 y Fluence es una 24C04, si no me equivoco. El doble de tamaño en capacidad, la diferencia entre una memoria y la otra. Que la puedes leer con cualquier programador. El GQ4X, el TL866, el Lupa, el CarPro, el Mini Pro, el iPro o cualquier programador que lea memorias seriales. Lo ideal sería clonarlo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si vos querés virginizarlo para que se vuelva a adaptar, porque no, el problema del cerrojo eléctrico viejo es que se rompió, le quisieron robar el auto, que rompieron todo el cerrojo y la memoria está partida en dos, por ejemplo. Entonces compraba un cerrojo eléctrico nuevo, pusiste contacto, tocaste el botón de Start Stop, la fusibilidad reconoce la tarjeta es correcta, reconoce la ECU es correcta, va a reconocer el cerrojo y el cerrojo tiene otro código, no permite el giro del motor de arranque. No arranca. Bueno, perfecto. ¿Se puede virginizar? Porque no tengo el código anterior. Sí, en el caso del Megane 2, Scenic 2, si vos esa memoria la ponés toda en FF, o sea, la borrás, que son pocos casilleros, no tiene tanta cantidad de casilleros como una memoria, qué sé yo, 95-160, 95-320, 95-128 de una BCI nueva, que tiene mucha cantidad de datos, porque tiene un montón de configuraciones. En el caso del cerrojo solamente hay un código de emparejamiento. Por lo tanto, alcanza con virginizarlo el borrar ese código de emparejamiento, que es poner todos los datos, todos los casilleros en FF. O sea, lo que estoy sugiriendo es lo siguiente. Que tú tengas... ¿qué iba a hacer? Abrir, por ejemplo, el Mini Pro. Vamos a poner la lupa. Lupa. Que se vea mejor, un poquito más grande.
Y yo acá pongo, bueno, si es un Megan 2, Scenic 2, pongo 24C02, que es lo que está en el cerrojo. ¿Sí? 24C02, cualquiera de estas en Zoic 8, por ejemplo. Y tenemos, que está la cantidad de casilleros que tiene. Nada más que esto es lo que muestra acá más no, es lo que muestra acá, hasta la FF. Del 00 a FF hay 256 casilleros en total. En una parte de esto va a haber datos. ¿Sí? No sé si tengo algún archivo de algún cerrojo. A ver, ¿qué pasó? Ah, mira vos. Ese soy yo, pero no quería verme a mí mismo. Podemos abrir otra. Nueva ventana. Vamos a ver si me figura. Cómo me molesta el tema de la lupa. Aquí. Ah, ya estaba, mira. Bueno, no importa, ya está. En el Google Drive, vamos a ver si en algún lugar dice algo del cerrojo de la columna de dirección. Creo que tengo un par de archivos. No estaría sucediendo, ¿eh? El cerrojo electrónico de la columna de dirección es esto, mira. ¿Ves? Es una carcasa metálica. Acá sale el pestillo. Y acá adentro tendrías este esvaleo, por ejemplo, tendrías una memoria, una 24C02 o 24C04, son similares. El Laguna, el Megan 2, el Megan 3, el Fluence. No, Laguna 2, diagnóstico. No. Este puede ser, ¿verdad? Este se lo voy a descargar y se los voy a pasar, que es interesante. Los sistemas inmovilizadores de Renault de concesionario, del nombre Renault Inmo Sistemas. Y eso que lo acabamos de descargar, mostramos en carpeta y lo compartimos a nuestro curso de inmovilizadores. Porque fíjense lo que es este apuntecito. Curso especial antiarranque para sistemas inmovilizadores. Fíjate que dice la tarjeta es Clio, porque debe ser de origen europeo. No estaría diciendo, ¿no? Ficha práctica de taller, no. Es viejito este, pero bueno, es un documento que estaba en internet. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, la tarjeta como es la del Megam, muy similar. Tenemos también las llaves, por ejemplo, como la llave de una Duster de la primera generación. Y después tenemos una EQ que podría ser una DC16C34, creo, de algún Laguna Common Rail. Esto que veo negro acá es una UCH del Laguna 2. Bueno, después el escáner, la CanClip. Y ese rojo eléctrico de alguna edición donde se ve el pestillo incluso. Y esto, bueno, dice, bueno, esto es una formación de 4 días de este apunte que tiene 48 hojas de la gente del servicio oficial, ¿no? Que dice los objetivos de este curso, dice
Objetivos de la formación: al finalizar esta lección será capaz de identificar el sistema antiarranque, controlar el mando antiarranque, realizar el procedimiento de reparación, cambiar un mando antiarranque, controlar el sistema de arranque pilotado, diagnosticar al sistema antiarranque. Esto es original, se los acabo de pasar, ¿no? Y si buscamos más adelante, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, este es el TIR, transmisor infrarrojo. Ahí está el LED. El LED es este, no el rojo, ¿está? Estas llaves, si vos las mantenías presionadas fuera del alcance del vehículo y las mantenías presionadas, que yo, 10 segundos, un poco más, ibas a encontrar que el LED quedaba prendido. Porque en los primeros se podía hacer una resincronización poniendo contacto, manteniendo presionado, que el LED quede prendido fijo y presionado 2 o 3 veces, como los telemandos de muchos autos. Pero en el caso de los Renault Megane, no hay manera de resincronizar un telemando solamente tocando el botón y poniendo contacto, sino que hay que hacer el procedimiento de mantenerlo presionado, que las puertas se cierren, se abran, tocar el botón del cierre centralizado, un lapso de tiempo, ingresar un código, que es el código de arranque de emergencia, y después sí tocar el telemando, el botón para que se destrabe. El telemando de infrarrojo, esta cabeza de llave corresponde a un Renault 19, a un Clio, a un Laguna de las primeras generaciones. Bueno, en servicio se usaba ese código que dice ahí. Y acá vemos el LED infrarrojo, ¿sí? Ese LED infrarrojo eran de dañarse. Entonces vos tocabas el botón, lo apuntabas, hoy en día lo apuntas en una cámara de video y ves que no destella. Bueno, si yo tuviera un osciloscopio, lo puedo poner el osciloscopio sacando 2 cablecitos de acá, con la pila montada, que cuando toque el pulsador, ¿sí? Veo que hay una señal digital de 2 niveles de tensión, que es más o menos el voltaje al cual funciona un LED, 3 voltios y pico creo que tiene. Una señal digital, ¿sí? Marcando los ceros y unos. Si yo, por ejemplo, veo que esa señal está, pero que apuntando una cámara el LED no destella, el LED está dañado. Entonces lo único que se hacía de estos telemandos por infrarrojo era cambiar el LED. Vas a una casa de computación y te van a dar hay diferentes tipos de LED, ¿sí? Infrarrojos, ves cuál es el que corresponde y se conseguían. Esta es una llave, por ejemplo, de una Kangoo con módulo BMT o de Clio, donde incluso puede tener o no tener telemando. Y adentro tiene un transponder de los cerámicos, de los plásticos, ¿sí? Esta es la que viene con telemando y transmisor infrarrojo. Ahí está, donde ves la pila y un solo botón. Esto, por ejemplo, es de Megane 1 fase 2 con UCH. Un solo botón para abrir o para cerrar. Con UCVIC, perdón. Y la luz infrarroja. Si la pila no anda, no puedes abrir el mando a distancia, lo abrís manualmente con la llave, pones la llave en contactor, pones contacto y la venimos destechando rápido. Y en este caso teníamos el código de arranque de emergencia. Podíamos darle el código de arranque de emergencia. Esta, por ejemplo, llave gris era, por ejemplo, de Twingo, que ya viene es un tipo de mando antiarranque con reconocimiento de llave sencilla asociado a un telemando de radiofrecuencia. Podía ser una Kangoo también. Donde la cabeza de la llave ya es tiene el receptor de esta antenita, ¿sí? Que es por telemando de radiofrecuencia y aparte hace de transponder. Esas antenitas, estos bobinados que se ven ahí, que es un alambre de cobre esmaltado muy, muy finito, bueno, se venden, se consiguen. O sea, puede ser que una llave no sea detectada por culpa de que cuando le cambiaron la batería al querer abrirlo,
sin querer lastimaron a esta bobina, cortaron el bobinadito y por lo tanto ya no arranca el vehículo. En ese caso no hace falta hacer una llave nueva, sino que podría cambiar esa bobina del telemando, ¿sí? Que se vende aparte. O puedo usar de una llave que tenga tirada por ahí vieja, le paso la bobina y ya está. Porque todo el código antiarranque está en un circuito integrado, ¿tá? Que hace de transponder también. Si vos tenés una cabeza de llave que está toda dañada y una cabeza de llave que está bien, pero la cabeza de la llave dañada, que es la original del auto, y la otra no del auto, la querés, de las dos querés hacer una, usas el circuito de la que está buena pero no permite el arranque, y usas el integradito de la llave que no arranca pero tiene el código emparejado. Bueno, después tenemos ya este tipo de llave que podría ser con el alojamiento para el transponder, ¿no? En este sector, ahí se llega a ver el transponder. Podría ser de una Duster, de un Sandero, de un Logan, sin telemando, solamente tiene el transponder adentro de la llave, ¿sí? Está, bueno, la de la Duster, por ejemplo, o un Sandero Logan con telemando. Y este integradito que tengo acá, que tiene, si no me equivoco, 14 patas, este que se ve ahí, es un PCF7946, 7947 que se consigue. O sea, si vos querés clonar un telemando, pues tenés uno usado o nuevo, pero no tenés las herramientas para hacer programación de llaves. El cliente te trajo una llave toda rota y te trajo una llave nueva para que se la sincronice. Bueno, ¿cómo se sincroniza una llave en una Duster de primera generación? Bueno, hace falta el pin code, hace falta el escáner y se programa la llave. Y supongamos que no tengo escáner o no tengo el pin code. El pin code lo podría llegar a levantar, lo puedo levantar con el EFI del setbull en la UCH, ¿sí? que tiene dos conectores, uno negro y uno blanco, la UCH, y puedo programar el telemando y queda automáticamente programado la apertura de las puertas, porque en el PCF7946 con 17 que es integrado, que es el transponder, que utiliza la antenita que está al lado, ¿sí? La antenita donde se ve el bobinado del alambre de cobre esmaltado. El mismo transponder, el PCF7946, guarda el código del telemando. Entonces, cuando programás el transponder, automáticamente queda programado el telemando. Yo he visto algunas de estas llaves, o de las versiones anteriores, donde la cabeza de la llave es con apertura de mando a distancia, que dejó de funcionar y no arrancó más el vehículo. Y andaba el mando, abría y cerraba las puertas, pero por ahí no reconocía el transponder de la llave. Medio raro, pero pasaba eso. O sea, abría y cerraba las puertas, pero al poner la llave en el contactor de arranque, lo que no era reconocido era el código del transponder, sí el telemando. O sea, como que la memoria interna de este PCF7946, la parte del telemando estaba bien y por ahí ya se había corrompido, está bien dicho, corrompido, o corrupto es el término en realidad, el dato de emparejamiento del transponder. Entonces, ¿qué hacían? Le sacaban el PCF7946 o se lo dejaban puesto y le agregaban un transponder de los comunes, un ID46 es en realidad. Y cuando querías programarlo, te lo programaba y ya arrancaba el motor. Pero al programar un transponder un ID46, que es simplemente el encapsulado plástico sin patita, no es un integrado, se desprogramaba el telemando. Entonces, ahora te arrancaba el auto, pero el telemando no funciona. Si querés que el telemando funcione y que te arranque el auto, tiene que ser una cabeza de llave completa y no solamente un transponder sin pata para agregarle a este circuito, porque incluso tiene el alojamiento para poner un transponder común. Cuando salieron estos sistemas había una confusión grande que era decir, bueno, me traen un auto sin arrancar y el cliente, bueno,
se ve, vos te llegabas, no arrancaba, veías que estaba inmovilizado en el escáner y que no reconocía la llave. Entonces podía ser la antena, podía ser el código de la llave que se haya desincronizado, que la señal de la llave no sea aceptada. El transponder es un ID46, ¿no? O sea, incluso el PCF7946 es reconocido como ID46 con el setboot. Y si vos lo pones a leer y te dice no reconoce, no reconoce, no reconoce, es el integrado o es el transponder. Entonces vos abrías por ahí, ponías a leer una llave y te decía que no reconocía transponder. Así como que no había transponder. Abrías la llave y veías este alojamiento vacío. Entonces vos decías, mirá, habrá querido cambiar la pila o se le cayó la llave al piso, se le abrió y perdió el transponder, porque me ha pasado con un montón de clientes. Dice, mira, le cambié la pila y no arrancó más. Y por ahí era una llave donde la pila no tiene nada que ver con el transponder, porque el transponder sí va en el alojamiento y va sin ningún tipo de soldadura del circuito impreso de la cabeza de la llave. El circuito impreso de la cabeza de la llave, no este caso, es independiente del transponder. Entonces, por eso le cayó la llave o le cambió la pila, sin querer perdió el transponder, volvió a cerrar la llave y no le arrancó más. Entonces abrías esas llaves y una de Peugeot, por ejemplo, de un 307. Y le faltaba el transponder. Tenía la parte del circuito electrónico, pero el transponder no estaba. En este caso, abrís la llave de Renault, tiene el alojamiento para el transponder sin patitas, pero está vacío, porque en realidad el transponder es ese integrado, que también se consigue solo. PCF 794647, si lo buscas, incluso lo googleás o lo buscas en Mercado Libre, figura, existe, está. Mercado Libre dijimos. PCF 7946. Ahí está. Este integradito, mira, te lo vende por 1.659 pesos el integrado. No quiero saber lo que vale una. Y este mismo está en la tarjeta del Renault Megane. Tarjeta arranque. A ver si figura. Voy a poner Renault. La carcasa sola vale 2.200 pesos, 3.000. Esta es la llave que les digo, tiene que venir mecanizada para el cerrojo del auto. Esto solamente son las carcasas, la tapa plástica. Las abrís y no hay circuito, ¿sí? Este es un lector portatarjeta para la Laguna 2 original. Este es un lector de tarjeta para el Fluence. Fluence sale más barato que el Laguna. Este es lo que nosotros llamamos tarjetero. Card Reader, lector de tarjeta. Fecha, marca Continental. Esto es del Fluence. Acá va la tarjetita, ¿ves? Y nada más. Lo vende Servicio Oficial Renault. Bien, pero no estaba buscando eso, estaba buscando otra cosa. Bueno, fíjate que hasta tenés el PCF 7946 solo, tenés la carcasa de la tarjeta, tenés el lector de tarjeta que no lleva ningún tipo de emparejamiento y nada más. Y después cosas que no tienen nada que ver, pero si te querés comprar una micro SD por 799 de 32 GB, tenés. O un matafuego también. Bueno, antes aparecían 2 millones de cosas. Cada medida que pasa el tiempo aparecen menos cosas. Así que tenemos diferentes posibilidades con el tema de Renault. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, acá también pasa lo mismo, Antonio. Pasa que hay mucha diferencia de precio. Y hay veces que cuando se vende usado, lo ideal sería que te vendan todo el conjunto. O sea, se rompió la computadora de un Fluence, bueno, que te den la BCM, la fusibilidad electrónica, que te den la tarjeta o la llave y que te den
el cerrojo eléctrico de la columna de dirección si es con tarjeta, si es con llaves el cerrojo convencional, y que te den la EQ. Todo el emparejamiento completo, lo pones y ya te arranca y te olvidas de todo. Pero te venden la computadora por un lado y tienes que estar virginizándola para que se empareje solo o hacer un procedimiento con escáner, dependiendo del vehículo. Lo mismo con el cerrojo eléctrico de la columna de dirección, y en el caso de que no funcione, qué sé yo, la tarjeta, tenemos hasta incluso la posibilidad de cambiar solamente el integradito de la tarjeta, que sería el transponder. De repente la dirección exacta como para la columna del Megane en el archivo. Perdón, no entiendo la pregunta. Necesitas saber si en qué lugar está el dato del emparejamiento. Igualmente tenés que poner todo en FF, todo el conjunto, ¿tá? Toda la información completa. La borrás toda, la pones en FF, o sea, vos acá, yo que estaba buscando un archivo que no encontré. Sí, pero suponete que tenés datos. Y que puede estar lleno de datos, ¿no? La verdad no me acuerdo, que estaba buscando un archivo a ver si existía alguno. Ahora estamos inventando uno en particular. Yo acá, por ejemplo, lo leo, tengo esto, guardo el archivo por las dudas, ¿sí? Y le guardo que es de un cerrojo eléctrico de columna de dirección de Megan 2. Y voy a, en este caso, ¿dónde era? Lo puedo modificar manualmente o a ver si hay, no estaría teniendo acá. Hay veces que te da la posibilidad de llenar un sector, llenar block, ¿ves? Vos apreté el botón de la derecha del mouse, dice llenar block, y acá le pones el dato que vos querés. Si lo pones todo en FF, tal cual como está acá, le pones OK, te lo borró, programás, ¿sí? O sea, programás la memoria totalmente borrada y se lo mandás lo soldás al cerrojo de la columna de dirección, se lo pones, montás todo, pones contacto, ¿sí? En este caso botón de arranque, y automáticamente se va a emparejar. Se va a destrabar la columna de dirección, se va a emparejar y va a permitir el arranque de motor. Bien, Mauro, ¿estás ahí todavía? Eso es virginizar un cerrojo eléctrico y una columna de dirección. Muy bien, señores, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta específica? Ahora, Antonio, usted es el curso de llaves también, ¿no? Que arrancamos ahora. Espera que vamos a avisar al grupo que ya arrancamos. Si no, piensa que no lo vamos a dar. Muy bien. Después vamos a ver si está todo bien. Miren ese apunte que les bajé, porque está muy completo. Sí, que les compartí ahí por WhatsApp. Está muy gráfico porque hay muchas fotitos, cosas que se complementan espectacularmente con lo que explicamos en forma teórica, ¿no? Bueno, acá te está probando si una batería de una cabeza de llave vieja con transmisor de infrarrojo, perdón, está bien o está mal. Varios procedimientos, está bueno. Esto, por ejemplo, que mostró acá, que lo pasé recién, es el sistema de arranque con tarjeta. Tarjetero el 1, 2 el botón Start, 3 es el dato al tarjetero, en realidad debe ser la alimentación. El tarjetero tiene iluminación, dependiendo si destella, no destella, si queda prendido, tiene un comportamiento que te hace visualizar o ver por dónde también puede venir el problema. En realidad es para, si vos entraste el auto y el tarjetero está destellando, la luz del tarjetero es porque te está diciendo poner la tarjeta del lector, ¿sí? Pero también tiene una interpretación de datos. Así que si lo pueden ver después,
chusmeenlo, que está interesante esto. Señores, bueno, cómo no, Mauro. Nos estamos viendo en la próxima clase. Les mando un abrazo.